aun cuando esta última no se produce. En la interpretación que se hace de esta noción vida, lo que el constituyente prohíbe, en definitiva, a fin de proteger la vida, es dar la muerte, es hacer la muerte, en definitiva. A lo que se refiere la norma es que si la muerte es por un deterioro natural y progresivo del organismo humano, resulta obvio que este acontecimiento va a escapar entonces a nuestra protección constitucional y legal, porque es algo natural. No estamos realizando ninguna acción que atente contra la vida, sino que es algo natural que el cuerpo humano, que nuestras funciones biológicas se vayan deteriorando y en definitiva van desapareciendo. Ahora, si se observa desde un punto de vista o de la perspectiva que existe un bien protegido por medio de esta garantía constitucional, la vida biológica del interesado o víctima como bien jurídico valorizado, y que aparece entonces resguardado como un derecho fundamental. Ahora, se va a excluir de esta taxonomía de la vida, de manera concreta, cualquier acto que atente contra la vida, sea este el suicidio o la eutanasia, ya que la conservación de la vida biológica es en sí un atentado la no conservación, un atentado a la vida del titular. Ahora, la palabra vida que protege las constituciones políticas y las leyes positivas se ha ido interpretando de manera extensiva, cuando se ha asociado este concepto, el concepto de dignidad aplicado a la vida biológica. De tal manera que, como señala el profesor Figueroa, el derecho a la vida incluye también, y miren lo interesante, el derecho a elegir la vida, que cada cual desea llevar, a escoger los valores que le darán sentido al esfuerzo por desarrollar en la búsqueda de tales valores, a vivir la vida escogida e incluso al derecho a morir por esos valores. Al respecto de esta posición se le ha llamado entonces el derecho a la vida y el derecho a hacer la vida. Miren ustedes qué interesante. Y aquí el profesor en su artículo, y es un tema que fue muy llamativo en mucho tiempo, se daba como ejemplo lo que pasaba con los testigos de Jehová. Cuando se recurrían de protección por un hospital porque tenían que hacerle una transfusión de sangre, porque estaba en juego la vida de una persona si no le hacía transfusión de sangre, y por doctrina religiosa, por sus convicciones religiosas, los testigos de Jehová no podían recibir este tipo de tratamiento. Entonces, aquí es donde se produce esta colisión. O sea, por una parte, el servicio de salud respectivo, el hospital, el doctor, quien sea, o la familia, quería prolongarle la vida a esta persona porque había que hacer una transfusión. Y esa persona, con sus convicciones, decía: yo no puedo aceptar, yo viviré si es que puedo vivir en las condiciones que estoy, y si no, acepto. ¿Me entienden? Se produce una colisión y ahí hay intereses que entran en juego. Normalmente las cortes, en ese tipo de situaciones, ordenaron hacer la transfusión. O sea, ahí el Estado con su sistema protector y de resguardo respecto de los ciudadanos de su país, actuando a través de los tribunales, decía: no, hay que el derecho a la vida en el sentido restringido, el derecho a la vida con oposición a la muerte. Hay que hacer lo que viva de la manera que sea, no importa lo que piense. ¿Me entienden? Entonces, es muy interesante esta postura, porque es una tendencia que se ha ido comentando, que en la jurisprudencia no ha tenido mucha repercusión, pero sí en un caso que hace alusión al profesor, que es bastante interesante. No tengo los datos específicos, pero sí el relato, en que, tratándose de un menor que tenía cáncer, la juez de familia, acogiendo una petición de una doctora oncóloga, estaba proponiendo hacerle un tratamiento, reiterar un tratamiento que ya se le había hecho al menor, que no había dado resultado y que este niño había quedado en muy malas condiciones, incluso más, le había aparecido un cáncer testicular con posterioridad. Entonces quería repetir el tratamiento, pero la familia se oponía. Entonces la juez de familia dispuso, teniendo como principio este derecho a la vida, que la posibilidad de darle o de buscar un remedio para el mal que quejaba al niño era aplicarle nuevamente el tratamiento, porque tenía una esperanza de vida.
La Corte de Apelaciones, en este caso de Valdivia, revocó esa decisión y dijo que sean los padres los que decidan, porque también le reprochó en la oportunidad a la magistrada no haber escuchado al niño. ¿Qué es lo que quería el niño? ¿Quería o no someterse a este tratamiento que iba a involucrar a lo mejor muchos padecimientos que ya había pasado? Entonces, es un tema muy interesante, lo trata, como les digo, el profesor Figueroa al hacer el comentario de esto, porque estaban en colisión el derecho a la vida y el derecho a hacer la vida. Yo quise traerlo a colación porque normalmente cuando se habla del recurso de protección y el derecho a la vida nos quedamos con la idea básica del derecho a la vida, como ya lo hemos planteado, como oposición a la muerte. O sea, la vida a costa de lo que sea. Pero es una interrogante, es un planteamiento que queda entregado a ustedes para que lo vayan analizando y adquieran la postura que estimen pertinente, pero no deja de ser interesante. O sea, en los tiempos que estamos, con los avances en todo tipo de situaciones tecnológicas, científicas, la globalización que hablaba el profesor Pozo, ¿cierto? Los intereses, los derechos que se van ampliando, ¿cierto? Ya lo que se planteaba, el matrimonio, tenemos cuestionamientos. ¿Por qué no podemos pensar que el derecho a la vida también pudiera abarcar no solamente esta contraposición con vida o muerte, sino que otras cosas? Entonces, es un tema interesante y que la verdad que el tema es traerlo a colación para que ustedes lo tengan presente, porque no obstante que la garantía constitucional que resguarda el artículo 19, número 1 de nuestra Carta Política, entiende no solo el derecho a la vida, como lo hemos entendido históricamente, como principal, como contraposición a la muerte, sino que además el derecho que pudiera haber, o pudiera significarse que también pudiera comprender este derecho a hacer la vida, a llevar una vida digna, el derecho a elegir la vida que uno quiere llevar, a escoger los valores que le dan sentido a la vida, al esfuerzo por desarrollar en la búsqueda de tales valores, a vivir la vida que uno escoge, incluso al derecho a morir por esos valores, como era el caso de los testigos de Jehová, o en el caso también que era muy común cuando se obligaba a los que estaban, las personas que hacían huelgas de hambre, ¿cierto? Estaba en juego, ¿cierto?, la vida de las personas, y que se interponían recursos de protección con el objeto de que la Corte de Apelaciones dispusiera lo necesario para que se les alimentara a la fuerza, en definitiva, porque había que mantenerlos vivos. Ahora, en la jurisprudencia nuestra, esta concepción, la verdad que a los tribunales superiores no resulta aplicable como a lo mejor se quisiera. Más bien hay un criterio restrictivo del concepto de la vida, excluyendo el concepto que ya hemos señalado, como hacer la vida como elección u opción de llevarla en un sentido o con valores de naturaleza subjetiva, que incluso, como ya les dije, darían derecho a morir por esos valores que uno profesa o que uno tiene. Este artículo 19, número 1 de la Constitución Política, que asegura a todas las personas el derecho a la vida, dice, y a la integridad física y psíquica de todas las personas. Esto debería, creo yo, interpretarse a fin de dar un concepto desde un punto de vista de esta norma positiva que está vigente en nuestro país, como sería como aquel derecho de todo ser humano a disponer de su existencia, que se respete su vida y que nadie pueda ser privado de ella arbitrariamente, como lo dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica. Ahora bien, el derecho a la vida que establece nuestra Constitución es un derecho fundamental, en definitiva, que asegura la existencia humana, como asimismo, y lo dice expresamente, la integridad física, psíquica y moral de todo individuo. Ahora bien, dentro de esta temática vamos a ver algunos límites de esta acción de protección en relación al derecho a la vida. El denominado recurso de protección no circunscribe el ámbito de su aplicación a las resoluciones judiciales, sino además cobija toda la gama de decisiones